Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien abrigados porque afuera hace un frío impresionante aquí, cerca de en Sarandí, Misiones, ahí se juntan las dos corrientes de aire. Me mira a Mati Rodríguez, que está en control de emisión, ¿cómo le va? Un hombre que viene preparado para la vida, pero que acá está con mucha fuerza y realmente manejando la máquina de pensar. Y Carolina de Cuadro en la puesta a punto, que también siempre viene bien abrigada, porque es una muchacha muy prudente. Porque realmente hace mucho, pero mucho frío. Es impresionante el viento que hay aquí cerca del mar. Y me imagino que en Montevideo, bueno, y el resto de Uruguay, supongo que también. Es más, en algunos lugares estaba más frío allá al norte. Se lo sé porque tengo familia. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando, amigos, con un poeta, un docente, un ensayista, un académico y que está, ya lo vamos a decir de entrada, en realidad lo dije ayer, ¿no? Lo dije ayer, sí, lo estuve anunciando, que está en la terna de poesía, está ternado, está entre los 3 libros de poesía para el premio Bartolomé Hidalgo de la Feria del Libro, que está actualmente, que empezó el lunes en Montevideo y que está muy bien la feria. Tienen que ir, darse una vuelta por ahí, aunque por lo menos para tomarse un café y ver libros. Me refiero a Jorge Arbeleche. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien. Por suerte estoy muy bien. Hoy especialmente cansado, pero con un cansancio gustoso. Uh-huh. ¿Hacía mucho que no te estabas en la terna del Bartolomé Hidalgo? Hacía bastante, porque he estado muchas veces como jurado. Ah, vos estabas integrado como jurado. Sí, pero como poeta, sí, no me acuerdo ahora, pero hace unos cuantos. Hace bastante, ¿no? Sí. Ahora tengo ya dos Bartolomé, uno por la Sagrada Familia y otro que es el que yo más quiero por la trayectoria, que es del 2015. Te lo dieron a la trayectoria. Sí. Te dieron a la trayectoria. Mirá. Pero la trayectoria sigue. Por suerte. Sí, sigue. Y la trayectoria sigue y aparte se actualiza con el cuaderno de las conjugaciones. Exactamente. Es un libro que yo lo dije, creo, esto no sé si lo dije ayer, los 3 ternados son 3 libros en la categoría de poesía para el Bartolomé Hidalgo. Ustedes saben que se da el premio al final la semana que viene, se va a dar el sábado, creo, ¿sí? Sábado. El sábado se da, el penúltimo día antes de que cierre la feria se da siempre, habitualmente. Hay un jurado siempre para cada una de las categorías, ensayo, para narrativa, para poesía, para literatura infantil y juvenil. Y en el caso de poesía, los 3 libros son editados por Yagurú. Así que Macachín metió 3 goles, digamos, ¿no? 3 goles. 3 goles metió, ¿no? La verdad que es una editorial que está llevando la poesía por todo lo alto. Es decir, todo lo que hace está muy bien y además todo es de calidad, pero especialmente la poesía, porque es un género que en general no tiene muy buena prensa. No. Pero sin embargo, Macachín se ha esforzado. Es que él es muy buen poeta también. Tiene, primero que tiene sentido poético para leer. Entonces, como editor, digamos, edita buena poesía. Edita muy buena poesía. Hay que empezar eso. Después tiene el costado que es de diseñador gráfico, donde él, digamos, hace una lectura desde el diseño gráfico de cada obra, ¿no? El costado plástico de cada obra se crece con él, porque él le da una dimensión espléndida. Yo quería hacer una mención al jurado, que es un jurado que me merece el máximo respeto. Gerardo Ciancio, Rafael Courtoisí y Débora Quirin. Débora Quirin. Ojalá lo gane, pero si no lo gano, igual me va a merecer el máximo respeto, porque los otros libros son muy buenos también. Sí, los otros libros son Los límites del control, de Roberto Aprato, que aquí pasó por La Máquina de Pensar, incluso lo presentamos una vez en el ciclo Todos Somos Raros, y el otro es Demoliciones, de Hugo Achugar, ¿no? Son los 3 que están ahí. Y en el caso de tu libro, la interpretación que hizo Maca es una interpretación como muy sobria y elegante, ¿no? Una tapa color vino, ¿no? Color, sí, exactamente. Un rojo vino. Un color vinoso, color, vinoso, sí, un color precioso, y
y una especie de signo musical. De signo musical o de rúbrica, ¿no? Una especie de Sí, rúbrica no es un signo definido. No, y eso es lo que más me gustó, porque precisamente no estoy por lo definido exactamente, sino por lo entrevisto, lo subjetivo, lo entrevisto, lo sospechado, lo que se percibe pero no siempre se ve. Exacto, lo que se vislumbra entre dimensiones, ¿no? Exactamente, lo que se vislumbra, exactamente. Sí, sí. Precioso verbo. Sí, espectacular. Precioso porque verbo. tiene que ver con alumbrar y también pero a la vez con ver entre esa lumbre. En este caso se llama Cuaderno de las Conjugaciones porque casi todo el poemario, salvo un anexo que hay al final, unificaste los títulos, ¿no? Conjugación del canto comienza y va variando, digamos, distintas conjugaciones. Conjugación de las palabras comienza, perdón. Porque creo que el verbo es la parte, bueno, eso gramaticalmente es la parte más importante de la oración, en el sentido que es la acción. Y creo que hay que dedicarse más a conjugar, y no solo a ver o a mirar o a la placidez del estudio, que también, pero conjugar, hacer, acción. Y entonces todo es acción, todo es conjugar. Por algo se dijo y se escribió que en el principio era el verbo. Exacto. ¿No? Sí. El verbo es la acción, el verbo es lo que mueve en la frase, ¿no? Exacto. Es lo que hace que las cosas pasen de alguna forma, ¿no? O sea, está el sustantivo, que es lo fundamental, pero si no hay un verbo que se conjuga, no pasa nada. Queda ¿no? estático. Estamos en el estatismo, exactamente. Exacto. ¿no? Y aquí hay conjugación de las palabras, puedo nombrar otros, conjugación de la búsqueda, conjugación de uno y el mismo, conjugación del mirlo, conjugación de huésped, en fin, ese es el leitmotiv del libro, ¿no? Que va, digamos, como uniendo los títulos. Y aparte hay otra cosa, ¿no? Hay un leitmotiv, digamos, más explícito, que no está en todos los poemas, pero empieza con el amé, ¿no? Amé tal cosa, amé tal otra. Y sobre todo es un canto al canto. Es un canto al canto como no como canción, sino el canto como poesía. Uh-huh. Y bueno, las palabras que conforman la poesía, y el canto en general, el canto traducido como el acto poético, la poesía como elemento esencial para la vida. Uh-huh. Una especie de religión sin dogma. Una especie de religión sin dogma. Y puede ser la religión porque una vez me acuerdo que Milton Esquinca lo entrevisté y me dijo que él tenía una religión de un solo creyente. Bueno, Milton tenía una religión que era la religión de Ace. Sí, él tenía toda una construcción. Toda una construcción. Que hablaba de una diosa que era complementaria, digamos, lo masculino y lo femenino, en fin, todo eso, pero que era de un solo creyente, que era él. Esto es más directo y me parece que es más claro, uh-huh, en ese sentido, porque es dimensionar la poesía como acto sagrado. Perfecto, que nos vincula, una vez que nos vincula con algo que está... Con un área que está más allá de nosotros. Está más allá de nosotros, sí, que está más allá, o que está más acá también. O que ¿no? está más acá también, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Que simplemente no se percibe como se percibe habitualmente las cosas, ¿no? Exacto. O sea, porque en realidad eso ya es otra dimensión. Exacto. Y que en realidad todo esto que parece un poco esotérico estamos hablando, no es así, porque cada uno de nosotros se comunica con la realidad a través de los sentidos, digamos, ¿no? Los sentidos. Y a veces sabemos que
que cuando uno tiene, por ejemplo, si uno está muy cansado, tiene los sentidos de una forma, si uno ha tomado mucho vino, tiene los sentidos de otra forma, va variando todo, digamos, ¿no? Y no es que varíe la realidad, van variando los sentidos. Va variando los sentidos y uno va variando. ¿Y ¿no? eso qué quiere decir? Que lo que nos comunica con la realidad también puede haber un sexto sentido, puede haber una intuición, puede haber otro sentido. Bueno, la intuición creo que es fundamental. No solamente para la poesía, sino para la vida en general. Uh-huh. Yo soy una persona intuitiva y además, y acá algunos colegas me tirarán piedras, pero creo en la intuición y creo en la inspiración. Uh-huh. Creo que... bajo ese nombre de inspiración, ¿qué hay? No sabemos. ¿Lo sabés? ¿Tenés alguna idea, alguna teoría? Porque, viste, cada uno puede tener sus teorías. Te doy una explicación uh-huh. Con un ejemplo. Si yo me siento aquí en esta mesa y me propongo hacer un poema, saldrá un ejercicio, pero no un poema. Yo para escribir un poema necesito sentir una remesón dentro de mí, algo que me está tocando tangencialmente, y bueno, esto no es la realidad, esto va más allá, y bueno, y hay un momento en que esa sensación que no siempre es cómoda uh-huh. O agradable, sí, puede ser angustia, puede ansiedad, ser muy angustiante, puede ser muy una inquietud desasosiego. Uh-huh. Eso en un momento se transforma en un ritmo, en un sonido, o se transforma en una imagen, en una visualización. Uh-huh. Y ahí también está, digamos, cuando baja, cuando lo descargas, porque es una forma también de catarsis. De catarsis o de aliviar esa inquietud, ese desasosiego, esa a veces angustia y atenciones, digamos, que yo me imagino que puede ser la angustia que podemos sentir varias personas, o no, lo que pasa es que no todos tenemos la posibilidad de expresarlo así. De expresarlo, ¿no? Y aparte hay que tener como una cierta técnica o lecturas o, digamos, la mano, digamos, que eso exprese para seguir esa, por ejemplo, esa imagen, ¿no? Sí, no siempre es necesario, a veces eso surge solo. Cuando Juan Cuña escribe El pájaro que vino de la noche, son versículos muy largos y tenía 19 años y son versículos formidables. Sí. Y tenía 19 años. Sí. Cuando Juan escribe aquel soneto rebelde, Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, tiene 16, 17 años. Sí. Entonces... Bueno, Borges decía en un momento, decía que cualquier persona, dice, cualquier hombre, cualquier mujer puede escribir, dijo Borges, al menos 10 poemas buenos en su vida, digamos, pero que poeta es aquel que escribe más de 10, o sea, que está dedicado, ¿no? Él decía como que él iba más allá, que la poesía estaba en todos lados y en frases que se podían escuchar y todo, digamos, que tenían giros poéticos. Creo que está en todos lados y creo que está en frases. Ahora, no sé si calificarlo de métrica por un poema, por 10 poemas, digo, de repente puede escribir un poema. Claro, un poema. De repente un poema y ser absolutamente genial. Uh-huh. Pienso que Lope, con alguno de los sonetos que escribió, ya para toda la vida. Sí, ya estaba. Bueno. Sí. Pero ahí había una gran técnica también, había lectura, había técnica. Sí, pero había un talento impresionante. Sí. Ahora que te escucho hablar, me acordaba de... No tiene nada que ver, o tiene que ver quizás que estuve leyendo sobre el budismo zen y los tipos decían, entre otras cosas, que se precisa pensar sin pensar, decían, ¿no? O sea, buscar la intuición, ¿no? Pero a la vez practicar y practicar, ¿no? Entonces las dos cosas, ¿no? O sea, no pensar, digamos, pensar sin pensar, ¿no? Pero a la vez practicar para pegar en el momento. O sea, y la tercera cosa era la serenidad, la relajación en el momento, ¿no? La relajación. No estar, digamos, con cosas extra, presiones, ¿no? Que pueden ser de el qué dirán, o cómo me saldrá esto, o lo que sea, ¿no? Absoluta relajación. Mucha práctica, y pensar sin pensar. Y experimentar la contemplación. Claro.
Creo que la contemplación es parte muy importante. Así se esté en cualquier tipo de paisaje. De repente la contemplación interior. Claro. Y eso, para eso se precisa serenidad, una cierta tranquilidad, obviamente. Claro. Y aunque, por lo menos para identificar bien esa angustia, de dónde viene o cómo va, ¿no? En el caso de tus libros, vos tenés mucha trayectoria, Jorge. Hace no tanto, cumpliste como 50 años, me acuerdo. El año pasado. ¿El año pasado fue? No tenía. Y me acuerdo que tenés aquel libro enorme que se llama Mito, que publicaste en España con toda la trayectoria hasta ese momento. Y te voy a hacer una pregunta muy incómoda y muy tonta también. En todos esos libros, que obviamente cada vez que publicaste, para vos era no sé, era un pedazo tuyo, era una realización. Digo, ahora, si yo te dijera, ¿vos algún libro preferís a otros? Es muy difícil realmente, pero sí, tengo algunos libros que prefiero a otros. Entre los que prefiero y quiero más es La Sagrada Familia. También lo quiero mucho. Claro. El Bosque de las Cosas también. Este es uno de los que más quiero. Bueno, yo te lo decía porque también uno, ahora obviamente no tenés tanta distancia con el Cuaderno de las Conjugaciones, porque no salió hace relativamente poco, digamos. Pero también uno puede ver, digamos, la mirada del poeta sobre su obra puede no coincidir con la mirada de los demás, ¿no? O sea, te puede gustar más uno o tener más cariño a uno y los demás decir, bueno, la pegó en esta, o acá sobresale, sobre toda su obra, sobresale tal, ¿no? Bueno, eso me pasó. El del Guerrero ahora, ¿no? El Guerrero es un libro que yo quiero. Eso me acordaba, yo pensé que lo ibas a mencionar. Sí, quiero mucho, pero me pasó, por ejemplo, en una selección, en una antología que me sacaron en México, que elige como eje el poema García Lorca, Carta a García Lorca. Es cierto, sí. Y después elige otros más. Pero el eje es la Carta a García Lorca y sobre todo muchos poemas del primer libro, de Sangre de la Luz. Libro al que yo durante mucho tiempo no le di demasiada importancia. Bueno, y cada lector hace su propio libro. Claro. Y eso me pareció fantástico, ¿no? Claro, cada lector hace su propio libro, pero después también se forman como, vos lo sabés, los académicos también, se forman como consensos entre los lectores de libros y sobre todo entre los críticos, que esto no, la gente no lo sabe, pero los críticos no solamente miran la obra, sino que se miran entre ellos a ver qué dicen cada uno y se genera un consenso, digamos, de que fulanito, bueno, este es el libro, o menganito no tiene un solo libro, digamos, es todo parejo, en fin, y quieren estar, lo que me parece bien, también estar seguros. Claro, porque la poesía es un campo minado, o la poesía es un lugar muy resbaladizo. Es resbaladizo. Entonces, digamos, es resbaladizo. No hay, digamos, con qué compararte más que con vos mismo, digamos, y tu trayectoria, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con los otros libros de antes o contemporáneos. Pero es resbaladizo, es un terreno difícil. Sí, hay que ir de a poquito y hay que, pues, sobre todo para hablar de poesía, que es muy difícil. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, amigos, en La Máquina de Pensar? Después de la pausa seguimos aquí con Jorge Arbeleche. Vamos ahí a entrar de lleno en este libro que se llama Cuaderno de las Conjugaciones. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jorge Arbeleche sobre su último libro de poesía que se llama Cuaderno de las Conjugaciones y que está ternado para los premios del Bartolomé Hidalgo en la categoría de poesía. Y bueno, estuvimos hablando en el bloque anterior de lo que era la poesía en general, lo que es la trayectoria de Jorge, y bueno, lo que de alguna forma puede ser ubicar cada libro. Es muy difícil esto, ¿no? Pero obviamente vos me decías, Jorge, que este libro vos lo querés, le tenés un aprecio especial, digamos, más allá de que es el último, el que está ahora, el más reciente, en fin. Y hay como una especie de soltura también acá. Yo veo como hay una cuestión algo que es característico en vos, que es la música, las palabras, ¿no? La cadencia, la melodía, pero acá parece como que, por ejemplo, es mucho verso libre, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que yo entiendo que la poesía es libertad.
La lengua es libertad. Cuando me preguntaron no hace mucho acerca del lenguaje inclusivo, no creo en el lenguaje inclusivo, porque es algo impuesto. Y la lengua no la imponen ni las academias, ni los diccionarios, ni los ministerios de cultura o de lo que sea. Sí. La lengua la hace el pueblo. Exacto. Hablando. Exacto. Y a veces inventan palabras. Exacto. Especialmente giros. Y después y dejan otras palabras. Se abandonan y hay muchas palabras que se están muriendo. Palabras que se abandonan completamente. Que de mi generación a la generación posterior, que van 20 años y ya no existen. Sí, ¿no? Y bueno, y esta reciente, no hay ni que hablar. Y lo que pasa es que ahí, digamos, las academias, los diccionarios, todo lo que podamos pensar nosotros, siempre va detrás del idioma. Claro, siempre va. O sea, lo que van haciendo las academias cuando dicen uruguayismo, tal cosa, todo, van detrás, y cuando hay palabras o giros que hace 30, 50 años que se impusieron, entonces se reconocen, digamos, en libros. Lo que hacen es recogerlas, sistematizarlas, cuándo se usan, cuándo no, de qué manera, cómo se deben usar. Hacen la recopilación y la sistematización. Claro. Las invierten en un sistema léxico. Pero siempre detrás. Siempre detrás de la primero historia. Es el hablante. Es la gente. Primero es el hablante. Es la gente que está hablando constantemente y que se va siendo modificado el lenguaje. Que otra vez Borges, por ejemplo, me acuerdo que decía que nosotros, decía una frase espectacular, que es: nosotros estamos atravesados por poetas cuyos nombres ignoramos, no sabemos cómo se llamaban. Es fantástico. Es brutal. Es fantástico. Es fantástico, porque es difícil de pensar, pero si lo pensás un poquito, y eso es algo que es una cosa sorprendente también. En el lenguaje popular hay frases, hay refranes, proverbios, que de repente tienen 3.000 años y nosotros no sabemos que vienen de otros idiomas, no tenemos ni idea. Exacto, claro. Por ejemplo, también de otras articulaciones y de otros gestos, por ejemplo, algarete. Yo me enteré mucho después que era algarete, ¿no? Y otras con palabras de navegar, poco fuera del uso social, que son las palabras disonantes. Tienen también su significado, ¿no? Claro. No, a mí me pasó una vez de leer, mirá, hace mucho tiempo estaba leyendo los proverbios de la Biblia y encontrarme que cosas que son de los judíos, que vienen de hace, no sé, 3.000 años, son lugares comunes nuestros. Ahora no me acuerdo, por ejemplo, eso de que el camino está empedrado, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Lo decimos, se repite. Y nadie sabe, o muy pocos saben, de que eso está escrito hace 2.000, 3.000 años, más de 3.000 años, ¿no? Está escrito en Proverbios. Pero se repiten como, no, guarda, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Bien, cosas así. Comenzás con conjugación de las palabras. Y comenzás diciendo, ¿lo puedo leer? Sí, claro. Dice: amé todas las palabras, las que llegaron al umbral exhaustas, las que quedaron detrás del alambrado, las colgadas en la aduana del sueño, implorantes, las triunfales que sortearon el salto, las que musitaron agua, cascada, transparencia y pez, las que pronunciaron en sofrenado grito llanura, monte, pastizal o liebre en desbandada, gruta, cueva, redil, escondrijo, yuyerío o casa del amparo, las musitadas en delicado temblor por labio enfebrecido, las que provocaron entrevero de antorchas y luciérnagas, las que, entredichas desde el nudo más cerrado del oscuro, encendieron al sol y el fuego derramaron, las que abrieron con su bramido el cauce del jazmín, que en blanca sangre se derrama. Amé la palabra final, la del principio, cuando el grito se disuelve en gemido, y el gemido escala hasta el pie de la palabra. Detrás, el canto. Disculpe que lo lea yo, Arbeleche, pero bueno. Bueno, si querés, puedo leer otro. Después te voy a pedir que lo leas, Fossi. Después otros. Si querés ese u otro. Empecemos con que empieza así, digamos. Es como una declaración de principio de todo el libro. Exacto, sí, es una declaración de principios.
¿no? Amé las palabras, y amé las palabras significa amé la poesía. Porque la poesía no está hecha solo de un tipo de palabras, que pueden ser las palabras poéticas, las palabras bonitas, Claro. las palabras hermosas, la palabra flor, la palabra prado, la palabra fuente, la palabra cristal. No, cualquier palabra puede ser hermosa. Claro. Yo me acuerdo que tuve en el taller, yo tuve un taller muchos años, Con Silvia Lago. Ahí Sí. está. Y alguna gente tenía ese concepto erróneo y venían con unos poemas estratificados, falsos. Las palabras, cualquier palabra. Por ejemplo, ahora que se está celebrando los 100 años de las lenguas de diamante, digo, hay que ver el significado de lo que tiene ese 100 años, un libro que se sigue leyendo, que se sigue comprando, Sí. que se sigue importando, Agotando, que se sigue agotando sí. después de 100 años. Es decir, que es un libro vivo, y ahí aparecen el nombre de las flores, el nombre de los pastos, el nombre de los yuyos, el nombre de lo cotidiano. Y con esas palabras de lo cotidiano, Juana armó un mundo, que es el mundo sencillo, un mundo donde no es en ese libro, pero en el siguiente, en Raíz Salvaje, ella habla del autobús, habla del lechero, habla de la escoba, habla de la vereda, de barrer la vereda, cosas que no lo hacía, por ejemplo, Delmira. No, claro. Delmira estaba en otro nivel. No te voy a decir, porque no lo siento, qué nivel es más elevado. Son diferentes. Sí, pero en el caso de Juana, digamos, es muy patente que detrás el canto. Detrás el canto. No, eso es muy, musical, es muy, permanentemente es muy musical, ¿no? Es muy musical. ¿no? Aún cuando cante a cosas feas, o por ejemplo el famoso La Higuera. Ella dice que la higuera es el más feo de los árboles, pero a la higuera le dice que es el más hermoso, y todo con un ritmo, con un canto, es sumamente musical. Sí, yo ahora estaba buscando, pero ahora no lo encontré porque me acuerdo cuando hicieron con Andrés Echavarría aquello de Juana Escándalo en la Luz, y tenía que ver con un verso, ¿no? Escándalo en la Luz, y bueno, con el verso del poema Rebelde o Caronte, de Caronte. yo seré un escándalo en tu barca. Y ella le canta a Caronte, que Caronte es símbolo de la muerte, y ella va a ser siempre vida, y será un escándalo dentro de la barca, y que si él la quiere llevar con cual conquista de vándalo, ella seguirá cantando, y dice, yo iré como una alondra cantando por el río. Una imagen preciosa de una juventud a todo dar, de una fuerza expresiva. Sí. Y aparte como una especie hasta de impertinencia frente a todos los viajeros que van en Caronte, que lo van a llevar al otro lado, ¿no? Van a pasar, ¿no? Digamos, ella no respeta a nadie. Claro, hay una cuestión de decir, bueno, me llevarán, pero yo seré impertinente ahí, digamos, ¿no? Que es una forma de estar viva, como se dice, una forma de estar impertinente viva. Es no ser pertinente. Exacto, también, ¿no? Claro. ¿no? En ese sentido. No, estaba buscando porque había algo que me hizo acordar a Juana, pero era algo de un relámpago de escándalo, algo así que estaba acá en tu cuaderno de las conjugaciones, pero ahora no lo encontré. Después lo voy a buscar. De todas formas, en esta comenzás con la conjugación de las palabras, y me fijé que el último es conjugación precisamente del canto, ¿no? Es el último. ¿Hay por alguna razón? Porque vos le diste un orden, obviamente, a los poemas. Las palabras se van como ordenando, se van como integrando, y formando un sistema, que ese sistema será finalmente la poesía. Como que todo es poesía.
de alguna manera, y todos lo que finalmente hacemos es conjugar la poesía, que es como que es la esencia, ¿no? Es algo que se decanta. Vos alguna vez hace mucho, estuvimos conversando y decías que había poetas que cantan y otros poetas que cuentan, ¿no? Ah, sí, y aquí hay sí. una cuestión también, a mí me parece como machadiana en eso, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Hay poetas que cantan, otros poetas que cuentan y otros poetas que encantan. Mirá vos. Yo, por ejemplo, creo a esta altura que Marosa es una poeta que encanta. Claro, es una encantadora. Porque es una encantadora de serpientes. Sí, de acuerdo. Vos empezás a leer a Marosa y no solo es la música la que te lleva a continuar y a leerla. Digo, hay algo envolvente. Sí, es un universo que te envuelve. En tu caso sería canto. El canto. Sería el canto que prima sobre lo que cuentas. Por más que en la carta a Federico García Lorca que me mencionaste, o en otras, hay una cuestión de narrativa, de contarse, ¿no? Aquí claro. También hay un poema que es muy fuerte, que se llama Conjugación de la Avellana del Sueño, que también se cuentan. Si lo puedes leer, Sí, ¿sí? No. Tomátelo. Es un poema, bueno. Donde se integra el verso y la prosa. Exacto. O sea, se canta y se cuenta. Las cosas pasan sin saberlo. A veces nos rozan apenas el perfil, la sombra del costado, la avellana del sueño. Cuando nos dimos cuenta, ya pasó. Pasan así, casi de incógnito, casi nunca de frente. Pasan por detrás o por los lados. Nos circundan. Por la sombra o en un soplo de tiemblo, apenas por la luz pasan sutiles. Cuando la hoja verde empieza a amarellar, de pronto ya fue otoño. Implacable primavera azota con látigo de viento o de chubasco, y de inmediato nos calcina y reverbera la sed de los eneros. Solo permanece incólume el invierno, idéntico a sí mismo. El frío no tiene penumbra, sonido ni color. Solo son líneas que no conducen jamás a sitio alguno. Apenas opaca melodía que también pasa y poco sabemos de aquello que se queda. O nada. Pasó esa mañana de febrero de hace 40 años y no pasó del todo. Se deslizaba lenta la mañana. Seguía mi hermano sin irrumpir en el marco de mi puerta. Inquieto, entré a su casa con sigilo. Vi que de pestilente aceite era impregnada, oscuro todos, los muebles expectantes, en un asombro mudo, atónitas persianas, derrotadas cortinas en huida. Atravesé lo más oscuro de toda la ceguera, en medio del ominoso miedo. Apenas logré encender la luz de arriba, la del techo. Pasó todo de golpe. Pasó furioso, atravesó umbrales del espanto. Allí la luz del techo lo iluminó de pronto. Aquel montón, aquella cosa, ese cuerpo, no, pero sí, era el cuerpo de mi hermano, ya con la deformación uniforme diseñada para todos los muertos. Mi cuerpo lo miraba y no sabía si aquello era o no mi espejo predecible entre la niebla.
parecía la cara de un asiático, tal vez con ojos achinados. Pasó el reventón de los fusibles, el corazón le estalló en el ángulo agudo de aquella madrugada, de un tajo le cortara el hilo del respiro. Su cara se parecía a la cara de los cadáveres coreanos aparecidos en las costas, así informaba la prensa de aquellos días. Altisonancia brutal de la mentira, lenguaje que descompuesto en lodazal candado, en estridente mordaza de clausura, porque ignorábamos que aquellos cuerpos eran tirados desde aviones que tajeaban el cielo caían coreano tras coreano, y sus ojos nacidos al caer quebraban la lisa faz del agua de un río tan ancho como mar sin nombre y sin orillas, ciego, coreanos y mi hermano metidos ya en la misma bolsa. Pasó como pasan las cosas sin preverlo. Pasaron las hojas de la umbría, las hojas pasaron ya del calendario que en enero sonaba como un coro. Y llegaba diciembre, la musita susurra con voz grave acordes ganados al olvido. Aunque no lo escuchemos, canta la música sabida, la indescifrable melodía en el último punto de aquella noche infinita. El deshojado aroma de algún pétalo anuncia los compases de un capullo naciente. Mañana, cuando amanezca el alba, un pájaro entonará fragancia fresca, húmeda. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jorge Arbeleche. Amigos, seguimos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jorge Arbeleche en torno a el cuaderno de... Se llama, en realidad no es el cuaderno, se llama Cuaderno de las Conjugaciones. ¿Por qué no le pusiste él? ¿Por qué le sacaste el cuaderno? Me gustó así. ¿Te gustó cuaderno? Ahí está el canto, cuaderno. El tema del canto, ¿no? Ahí está el tema del canto. Manda el canto ahí, ¿no? Ahí manda el canto. Exacto, exacto. No es el cuaderno, no es cuaderno. Sí. Cuaderno de las... Los brasileños parece que hablan así, cuaderno de las conjugaciones. Y en este caso, el poema anterior que estuviste leyendo en el bloque anterior, hay algo que, nada, te quería preguntar, porque vos me comentaste que este libro para vos es... como que fluyó este libro y fue como de alguna forma una forma de felicidad, ¿no? Y exacto. Sin embargo, el poema que yo te pedí para que leyeras en el bloque anterior es durísimo, es la muerte de tu hermano, que es una imagen que te volvió después de 40 años. Después, ¿no? De 40 años. Ahora, fue escrito después, después fue incluido, pero este libro empezó estando pasando unos días de vacaciones en el mes de agosto en la casa de Marta Canfield, una casa que ella y el marido alquilan cerca de donde viven, en Florencia, sobre el Mediterráneo. Entonces es un paisaje solar, maravilloso. Y después estaba conviviendo con ellos, que son gente magnífica. Entonces fue un momento de felicidad muy plena. Pero aparecieron, sí, algunos muy sombríos o muy oscuros. Oscuros no sé, sombríos sí. Hay un poema donde, bueno, Marta Canfield, que es amiga tuya, aparece en varios poemas tuyos. Muchos, aparecen en varios, ¿no? Ya casi es una tradición que en algún libro tuyo aparezca Marta. Y en esta aparece en Conjugación de la Sal, aparece, ¿no? Anoche Marta preguntó si estaban demasiado salados los tomates, ¿no? Que ahí hay una cuestión también como, digo... cotidiana. Muy cotidiana y muy... cotidiana y sensual, hablar de la sal, de cómo se salan. Estábamos cenando y una ensalada de tomate frente al mar, un lugar espectacular,
y preguntó, ¿no estaban demasiado salados los tomates? Y ahí me quedó la música, el color del tomate, la conversación, un vinito blanco, Claro. y bueno, y ahí se creó el poema solo, no sé. Porque ahí tiene que ver, digamos, al principio de esta conversación decías que cuando venía la inspiración, por llamarla así, a veces había una inquietud, a veces había una angustia, una ansiedad, pero también puede venir un perfecto acuerdo de balanza, Exacto. ¿no? Entonces todo se acordó y todo fue de un equilibrio perfecto. Sorprendente. Sorprendente. Sí. Un poquito de sal, Sí, los sí. tomates, un poquito de vino y Se crea ese. Y entonces quedó el ese rompecabezas momento. perfecto. Y ahí después está la proeza, digamos, de eso, reflejarlo en un poema, que tiene un epígrafe, ¿no? En este libro, Cuaderno de las Conjugaciones, casi no hay epígrafes de otros No, poetas, creo que esto debe ser el único, o hay otro capaz, dice, en un perfecto acuerdo de balanza. Y es Juana de Ibarburu en Azor, ¿no? ese es un verso que Juana tiene en Azor, que es un libro donde ella trata de acomodar sus turbulencias que aparecen en Perdida, que es el libro inmediatamente anterior, y ella los acomoda y queda en un acuerdo de balanza. Y esto se Y de debe. felicidad. Para mí Azor exacto. tiene una cuestión digamos, De plenitud. de plenitud, de balanza, pero digamos cuando hay un equilibrio que es, porque puede haber un equilibrio en la tristeza y en la miseria. No, ella, ¿no? es es un equilibrio de plenitud, ¿no? De algo. Y ella en este momento en Azor tiene más de 60 años. Sí. Y está viviendo un romance con un hombre casado que tiene 30 años menos que tiene la edad de su hijo. La edad de su hijo. Sí, pero realmente ahí, a diferencia de Perdida, digamos, como que pega un salto y ella es un libro que no es tan conocido. Azor es el halcón, digamos, el Azor, digamos, el que vuela, así que domina todo. Y en ese caso hay una cuestión de plenitud. Y en de conjugación de la sal, una cosa muy mínima, como decís vos, es un instante, porque a veces la felicidad o la poesía puede ser un instante, ¿no? Una revelación, totalmente. ¿no? Aunque sea hiper cotidiano, porque también yo me imagino, ¿no? El Mediterráneo, bueno, Marta, que es espectacular, digamos, la hospitalidad, todo ese momento, ¿no? ¿Lo podemos leer ese poema? ¿Cómo no? Es cortito, no? Y es Te iba a hacer el chiste que decir que es salado, pero parece un chiste muy... Anoche Marta preguntó si estaban demasiado salados los tomates. ¿Cuándo, si acaso lo sabemos, estaremos seguros del perfecto sabor de cada cosa? Ellas están en el exacto ritmo del respiro de cada una en su sitio, desde la cascada de luz de su esplendor. A veces son avaros los granos de la sal. La llaga abierta se consume, pero no se cierra. En un perfecto acuerdo de balanza, en la nueva ensalada se compensan. Anoche los tomates colmaron de roja delicia la cena y el reposo. Ahí estaba la balanza, un perfecto acuerdo de balanza, y digamos tiene que ver con ese momento en que en realidad ahí hay una especie de... Pero hay canto, pero no, ahí también se está contando, ¿no? Se está contando una escena, y digamos una escena de equilibrio perfecto, digamos, sí, ¿no? Sí, claro, es una escena. Una escena mínima, es una que donde se está describiendo, o sea, al poeta, la voz lírica le sirve lo que está describiendo, esas cosas cotidianas, para proyectar su sentimiento, ¿no? Y a la vez también hay una reflexión. Uh-huh. ¿Acaso sabemos cuándo estamos
en el punto exacto. El tema de la proporción, casi nada. Y el tema del momento de tu vida. Claro. Pasó, cuando dice Machado, pasó por tu puerta. La alegría pasó por tu puerta. 2 veces no pasa. Claro. Hay que estar atento. Exacto, porque estamos muchas veces distraídos con cosas supuestamente más importantes. Sí. Y nada, y hay momentos que son espectaculares y hay que saberlos ver. Y hay que saberlos ver. Sí. Me hiciste acordar una frase de John Lennon que él dice que es: la vida es lo que pasa mientras estás haciendo otras cosas. Uy, eso es impresionante. ¿No? Claro. Porque realmente estás ocupado en hacer cosas y la vida está pasando a tu lado. Y en todo ese momento, esto que estamos viviendo, que cuando te dicen como el máximo valor, esto te ahorra tiempo y así no perdés tiempo. El tiempo no se pierde, No. el tiempo se gana. Claro. Y el tiempo se gana viviéndolo. Claro. Viviéndolo de la mejor manera que puedas. Porque aparte, ¿para qué querés ganar tiempo si no tenés otro propósito? Otro ¿no? propósito. O sea, ahorrar tiempo, hacerlo más rápido, pero para poder ahorrar más tiempo y poder seguir ahorrando. Digamos, hay una mentalidad ahí que tiene que ver con, vamos a ir al final, el además. Hay un anexo aquí en el cuaderno de las conjugaciones, donde hay un par de poemas, son 3 poemas, ¿no? Son 3 poemas que están, además, ¿no? Ahí ya no hay conjugación de, y ya no hay amé a tal, y habla de, vuelve el tema del equilibrio, dice: nunca he sido pastor de nubes ni de cabras, en equilibrio anduve entre adoquines, basalto o tierra pura, alguna vez gramíneas, quizás también el mar, en busca de un suelo más estable, entre péndulo y plomada, oscilé desde el furor del día hasta el blanco bostezo de los sueños. Amontoné palabras sin encontrar ninguna que aclarar pudiese el acertijo de cada madrugada, el descubrir el aleve puñal de cada cosa, el oro falso de los pergaminos o el chorreado color de la careta lavada por la lluvia. Eso comienza entre el péndulo y la plomada. Y estás hablando, la voz lírica está hablando de un momento, ¿no? De un momento de la vida. Y en otro momento dice, dice, las cosas se parecen a las cosas, son las cosas. Atrás de la barrera quedaron el agravio, la traición, la mentira y la burla, la usura, la injuria, el tiemblo del derrumbe. Todo se quiebra, agrieta, se desploma y estalla de pronto la catástrofe. En cada sismo crece el invierno de las pérdidas. Esto está impresionante. Se reproducen las viejas prohibiciones. Nacen otras, y aún otras nacerán después. Inevitable, la justa medida. El fruto también tiene su ciclo, de verde a maduro y de maduro a muerte. Y en el último, digamos, en la última parte del poema dice: combate heroico, cotidiano. Ya se conoce el acre sabor de la derrota. Solo hay que hallarle a cada herida su bálsamo y consuelo. El manto gastado de todo lo perdido no rozará el esplendor de la gloria con que brilla la luz de esta memoria. Porque el gallo repite su canto en toda madrugada y en luminosa cresta revive la alegría. Me quiero pintar la cara una vez más antes de morir, dijo un murguista. Y termina ahí. Y yo lo que quería decirte es que aquí se está hablando del combate heroico cotidiano con, digamos, sabiendo que de antemano nos espera la derrota, ¿no? Y yo te contaba fuera de micrófonos que leyendo esto me vino una parte de la memoria de Adriano, de Marguerite Yourcenar, ¿no? Donde precisamente a Adriano le dicen que él está muy mal, está con crisis, digamos, de pulmonares, en fin, y entonces él escribe, dice: sí, no saben cuánto va a ser, dice, yo puedo estar entre tantas crisis, ponele, no, dice un número, ¿no? Digamos, entre 80 y 100, ¿no? Bueno, dice, de mí depende que cada día yo lo tome como el día que es y que gane cada día, ¿no? Entonces de mí depende que yo llegue, digamos, a lo máximo y no a lo mínimo, ¿no? De mí depende
el día. Y aquí se está hablando de eso, se está hablando exactamente de eso, ¿no? Inevitable en la justa medida, en cada sismo crece el invierno de las pérdidas, se reproducen las viejas provisiones, pero, dice, combate heroico, cotidiano, ya se conoce el acre sabor de la derrota, solo hay que hallarle a cada herida su bálsamo y consuelo, ¿no? De alguna forma, está ahí, digamos, en el presente, ¿no? Qué novela esa, ¿no? Memorias de Adriano, qué novela. Impresionante, sí, impresionante. Sí, Yo creo que es una de las grandes novelas de la historia, ¿no? Uh-huh. Y aparte es una novela, pero está transida, digamos, del propio escrito de Adriano también, sí, ¿no? Sí, que Adriano había escrito, sí. Y de las reflexiones del propio Adriano, más allá que Marguerite Yourcenar le da esa forma extraordinaria. Bueno, ¿no? Ella es extraordinaria, uh-huh, y creo que logra una novela extraordinaria, uh-huh, espectacular, uh-huh, espectacular. Y acá en este poema, digamos, entre el péndulo y plomada, estás hablando de eso también, ¿no? Exacto. Estamos de acuerdo que estás hablando de totalmente, eso, ¿no? Estamos hablando de eso, de tratar de buscar la justa medida cada día, ¿no? Sí. Hacer que, digamos, lo contrario de lo que decía John Lennon, ¿no? Tratar de ver la vida y no preocuparnos tanto por la cosa, ¿no? No, claro. Porque John Lennon en realidad también estuvo muy bien diciendo que la vida es aquello que pasa mientras estamos haciendo otras cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Es el tema de estar atento. Especialmente cuando se viven momentos trascendentes. Uh-huh. Y cuando digo momentos trascendentes, no me refiero solamente a los momentos más felices, pueden ser momentos infelices. Yo creo que tanto el amor como el dolor hay que vivirlos a fondo. Claro. Y el dolor es una clase, uh-huh, de amor. Uh-huh. Indudablemente. Uh-huh. No, y sobre todo pensar también que cada día como que se reinventa todo, ¿no? O sea, digamos, de cada día. Empieza y termina cada día. Exacto, sí, todo se junta y todo, digamos. Y eso te lleva a mirar ahora y no estar... Volvemos, volvemos a lo que te dije al principio del budismo zen, que dicen que hay que estar aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿No? Que eso se dice fácil, pero no es tan fácil. Cuaderno de las conjugaciones. No es tan fácil, pero bueno, en eso estamos, Jorge. En eso estamos, ¿no? En ese esfuerzo cotidiano. Uh-huh. En ese esfuerzo estamos. Y ahí está la atención poética también, que se precisa para la vida, como dijiste al principio también vos, ¿no? En esta charla, ¿no? Gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias Muchas a ti, gracias. Y gracias al público que nos escucha. Y